80 kilómetros. Presta atención a esa cifra. 80 kilómetros para meta cuando Tadej Pogačar decidió que ya había tenido suficiente de esperar, de jugar, de fingir que esto era una carrera entre iguales. No era una carrera entre iguales, nunca lo fue. El escenario era el Monte Sainte-Marie, un tramo de grava que ya tiene historia suficiente en el ciclismo moderno, pero que este 2026 se convirtió en el lugar exacto donde Pogačar firmó su sentencia de dominación más brutal de los últimos tiempos. La temperatura era de 16 grados, el cielo despejado y el pelotón absolutamente indefenso, porque lo que hizo Pogačar en ese momento no fue un ataque, fue una ejecución. Arrancó de la rueda de sus rivales como si estuviera en otro planeta, como si el concepto de fatiga no aplicara a su fisiología, como si los 203 kilómetros de Siena a Siena con 14 tramos de grava fueran un simple calentamiento de martes. El pelotón lo miró y se quedó quieto. Ahí está el detalle que los medios tradicionales no te cuentan como deberían. No es que Pogačar fuera más fuerte en lo físico. Es que nadie intentó seguirle de verdad. Hubo un segundo de duda colectiva, ese momento exacto en que los mejores corredores del mundo se miraron entre sí esperando que otro diera el paso. Nadie lo dio, y Pogačar ya era historia. Bienvenidos a Ciclismo a Fuego, donde el ciclismo se cuenta tal y como es. Suscríbete para no perderte nada, porque lo que estamos viviendo en 2026 no tiene precedentes y necesitas estar aquí para entenderlo. Ahora volvamos al Monte Sainte-Marie, porque lo que pasó ahí no fue solo una victoria, fue la cuarta victoria de Tadej Pogačar en la Strade Bianche. La misma carrera, veces el mismo corredor llegando primero a la piazza del Campo de Siena mientras el mundo del ciclismo busca explicaciones que sencillamente no existen. No hay análisis táctico suficiente. La única conclusión posible es también la más incómoda. Estamos ante el corredor más dominante que ha pisado una carrera de clásicas en la historia reciente de este deporte. Piénsalo un momento, victorias en la Strade Bianche, ni Cancellara en su mejor momento llegó a tanto en esta prueba. La carrera que se inventó para los duros, para los especialistas de la grava, para los hombres que nacieron sabiendo pedalear sobre piedra, se ha convertido en el patio trasero de un esloveno de 26 años que parece divertirse mientras los demás agonizan entre las colinas toscanas. Y ahora viene el bombazo. Cuando Pogačar atacó a 80 kilómetros de meta, no lo hizo porque estuviera sufriendo y quisiera escapar antes de que la carrera se le complicara. Lo hizo porque podía, porque sabía, con esa sangre fría que da miedo, que tenía más de 80 kilómetros de grava toscana para gestionar su ventaja y llegar solo, a Siena. Después de 203 kilómetros, eso no es ciclismo convencional, eso es otra categoría. El segundo clasificado, Paul Seixas, cruzó la meta 40 segundos después. 40 segundos en una clásica de un día, en un tramo final donde el terreno te exige absolutamente todo lo que tienes dentro. No es una diferencia entre corredores de alto nivel, es un abismo. Es Pogačar diciéndole al pelotón entero que ni siquiera se esforzó al máximo porque no hizo falta hacerlo. Romain Barguil llegó cuarto a 2 minutos y segundos. Piensa en eso también, corredores de altísimo nivel separados en el tiempo como si hubieran corrido carreras completamente distintas, porque en cierto modo eso es exactamente lo que pasó. Pogačar corrió su carrera, los demás corrieron la suya, y las dos carreras no tenían absolutamente nada que ver entre sí. Hay algo en la manera en que Pogačar ataca que rompe la psicología del pelotón de una forma que va mucho más allá de lo físico. No es solo que vaya más rápido, es que va más rápido con una expresión de serenidad que resulta devastadora para sus rivales, porque mientras los demás grimacean, aprietan los dientes y buscan aire, él parece estar pensando en qué va a cenar esa noche. Y eso sí que destroza la voluntad de cualquier rival que se atreva a mirarlo. Pero hay algo más, algo que esta victoria confirma y que deberías guardar en tu memoria. El dominio de Pogačar en las clásicas de un día ya no es una racha pasajera ni una cuestión de fortuna táctica. Es un sistema, es un corredor que ha entendido este deporte de una manera que los demás todavía están intentando descifrar. La Strade Bianche 2026 no fue una sorpresa, fue la confirmación de una verdad que el ciclismo profesional aún no sabe cómo gestionar. 80 kilómetros en solitario, cuarta victoria, 203 kilómetros de Siena a Siena, y al final, una sola figura entrando en la piazza del campo mientras el resto del mundo todavía estaba en algún lugar de las colinas toscanas intentando entender qué acababa de pasar. Eso fue la Strade Bianche 2026. Y esto, amigo, es solo el principio de lo que tenemos que contarte. Hay una historia dentro de la historia de la Strade Bianche 2026. Una historia que los titulares no cuentan porque los titulares siempre van a buscar al ganador, siempre van a poner el foco en el hombre que entra primero en la piazza del campo. Pero hoy vamos a hablar del corredor que hizo posible esa victoria desde las sombras. Hoy vamos a hablar de Isaac del Toro. El Torito.
Así le llaman. Y si no entiendes por qué después de ver lo que hizo en estas 203 kilómetros de grava toscana, es porque nadie te lo ha explicado como merece. Porque lo que hizo Del Toro en la Strade Bianche 2026 no fue terminar tercero en el podio, aunque eso ya sería una historia extraordinaria por sí sola. Lo que hizo Del Toro fue algo mucho más difícil, mucho más exigente y mucho más inteligente que simplemente atacar y buscar su minuto de gloria. Más de 5 veces. Presta atención a ese número. Más de 5 veces Isaac Del Toro cerró ataques en nombre de Pogačar durante la carrera. 5 veces en las que un rival intentó escapar, intentó crear un hueco, intentó sembrar la duda en el equipo UAE, y 5 veces Del Toro respondió, no Pogačar, Del Toro. Mientras su líder guardaba energía para el momento exacto en que necesitaría destruir la carrera, el torito estaba quemando sus piernas para que ese momento fuera posible. Eso se llama trabajo de equipo de élite, pero también se llama algo más. Se llama inteligencia táctica, se llama comprensión del ciclismo a un nivel que muy pocos corredores jóvenes demuestran en su carrera tan pronto. Porque Del Toro no tiene 20 años de experiencia, tiene una cabeza que funciona como si los tuviera. Y eso, en este deporte, vale más que cualquier estadística de vatios. Y ahora viene lo que nadie está contando de verdad. Del Toro terminó tercero en la Strade Bianche 2026. 1 minuto y 9 segundos detrás de Pogačar, pero el dato que cambia todo, el dato que transforma ese tercer puesto en algo mucho más grande, es que en la edición 2025, hace exactamente un año, Del Toro terminó 22º, 22º, y este año está en el podio. Eso no es una mejora, eso es una metamorfosis. Pero espera, porque hay más. Porque la carrera de Del Toro no terminó siendo solo un ejercicio de abnegación al servicio de su líder. En los últimos kilómetros, cuando la carrera ya estaba rota y Pogačar volaba solo hacia Siena, sucedió algo que dice mucho sobre la naturaleza de este deporte y sobre los límites borrosos entre el compañerismo y la competencia. Paul Seixas, el francés que terminaría segundo a 40 segundos de Pogačar, soltó a Del Toro, lo dejó atrás, lo abandonó en la carretera para disputar en solitario la segunda plaza. Piensa en lo que significa eso. Del Toro había estado trabajando para el equipo durante horas, había cerrado ataques, había sacrificado sus propias energías, había sido el escudo humano de Pogačar en los momentos más duros de la carrera. Y cuando la carrera entró en su fase final, cuando ya solo quedaba gestionar posiciones, Seixas tomó la decisión fría y calculada de soltarle para ir a por el segundo puesto. Eso es el ciclismo profesional sin filtros, eso es la guerra. Y Del Toro respondió de la única manera que un corredor con su mentalidad podía responder. Terminó tercero igualmente. A 1 minuto y 9 segundos de Pogačar, sí, pero en el podio de la Strade Bianche, una de las clásicas más exigentes y más impredecibles del calendario mundial, después de haber gastado sus piernas al servicio de otro durante casi toda la carrera. Si eso no te parece extraordinario, es que no estás entendiendo lo que estás viendo. Ahora añade este dato a la ecuación y dime si no se te pone la piel de gallina. Esta fue la segunda carrera del año de Isaac Del Toro en 2026. La primera fue el Tour de los Emiratos, que ganó. Su primera carrera del año la ganó y en la segunda terminó tercero en el podio de la Strade Bianche, después de actuar como gregario de lujo para Pogačar. ¿Alguien me explica en qué mundo eso no es la historia del año en el ciclismo? Lo que está construyendo Del Toro es algo que va mucho más allá de los resultados individuales. Está construyendo una reputación, una identidad dentro del pelotón profesional, una imagen de corredor completo que puede ganar cuando le toca ganar y puede sacrificarse cuando el equipo lo necesita. Eso en el ciclismo moderno es exactamente el perfil que buscan los grandes equipos, los grandes directores deportivos, los grandes patrocinadores. Del Toro no solo está corriendo bicicleta, está construyendo su leyenda. Y hay algo más que tienes que saber sobre el contexto de todo esto. Del Toro es mexicano. Viene de un país que tiene una relación con el ciclismo de élite que está en plena ebullición, que está generando corredores de un nivel que hace 10 años nadie hubiera imaginado posible. El Torito no es un caso aislado, es la punta de lanza de algo mucho más grande que está ocurriendo en el ciclismo latinoamericano. Y la Strade Bianche 2026 es uno de los capítulos más brillantes de esa historia que todavía está siendo escrita. Tercero en el podio. Mejor resultado latino de la carrera. Segundo mejor resultado de su vida en una clásica de este calibre. Y todo eso después de hacer el trabajo que nadie quería hacer, el trabajo invisible, el trabajo que no aparece en los titulares, pero que hace posible que los titulares existan. Eso es Isaac Del Toro, eso es el Torito. Y si todavía no tienes claro que este chico va a ser uno de los nombres más importantes del ciclismo mundial en los próximos años, quédate, porque en el siguiente capítulo vamos a cerrar el círculo completo de lo que fue esta Strade Bianche 2026.
Llegamos al final, y el final de esta historia es también el principio de una pregunta que el ciclismo profesional lleva meses intentando responder sin éxito. Una pregunta que después de la Strade Bianche 2026 ya no puede seguir ignorándose. ¿Existe alguien en el pelotón mundial capaz de parar a Tadej Pogačar? Porque los números de hoy dicen que no, y los números en este deporte no mienten. Repasemos lo que pasó en Siena con la frialdad que merece. Primero, Tadej Pogačar, con 0 segundos de diferencia porque llegó solo y nadie más importaba en ese momento. Segundo, Paul Seixas, a 40 segundos. Tercero, Isaac del Toro, a 1 minuto y 9 segundos. Cuarto, Romain Barguil, a 2 minutos y segundos. Y a partir de ahí, el resto del mundo, incluido Pello Bilbao en el puesto 18º como mejor español de la jornada, y Diego Pescador en el puesto 21º como mejor latino tras del Toro. Esa es la fotografía completa. Esa es la verdad de lo que fue la Strade Bianche 2026. Ahora hagamos algo que los medios convencionales no hacen. Analicemos esos números con honestidad brutal. Seixas terminó segundo, 40 segundos detrás de Pogačar en una clásica de un día. Eso en cualquier otra edición, en cualquier año sin Pogačar, sería la historia del ciclismo europeo durante semanas. Seixas es un corredor extraordinario, un talento francés que tiene todo para ganar carreras grandes en los próximos años. Pero hoy, en este contexto, su segundo puesto queda eclipsado por la magnitud de lo que hizo el esloveno delante de él. Eso no es culpa de Seixas, es culpa de la época que le tocó vivir. Barguil cuarto a más de 2 minutos. Piensa en eso. Romain Barguil es un corredor experimentado, un hombre que conoce las clásicas como pocos en el pelotón, que ha demostrado durante años que puede competir al más alto nivel en terrenos exigentes. Y terminó a 2 minutos y segundos del ganador. 2 minutos en una carrera de un solo día no es una diferencia táctica ni una cuestión de estrategia mal ejecutada. Es una declaración de superioridad absoluta del hombre que iba primero. Y luego están los españoles y los latinos, porque esa parte de la historia también merece su espacio. Pello Bilbao 18º. Un resultado que en otro contexto sería simplemente correcto para un corredor de su perfil en una clásica italiana de este calibre. Pero lo que importa hoy no es el puesto 18º de Bilbao, sino el puesto 3º de Del Toro, porque Del Toro ya no es el futuro del ciclismo latinoamericano, es el presente. Diego Pescador 21º, mejor latino tras el Torito, es también una señal de que algo está cambiando en el mapa geográfico de este deporte, de que los corredores que vienen del otro lado del Atlántico ya no llegan al pelotón europeo a sobrevivir sino a competir. Pero volvamos a la pregunta que abrió este capítulo, porque es la pregunta que tiene que cerrar este análisis. ¿Hay alguien capaz de parar a Pogačar? La respuesta honesta, la respuesta que duele pero que los datos obligan a dar, es que ahora mismo no, no en las clásicas de un día. No cuando el terreno es duro y exigente y favorece al corredor más completo del pelotón. No cuando Pogačar decide atacar a 80 kilómetros de meta y nadie tiene la capacidad física ni la valentía mental de seguirle. Y aquí está el detalle que nadie quiere admitir en voz alta. El problema no es solo físico, el problema es psicológico. El pelotón ya tiene miedo de Pogačar, ese segundo de duda que se produjo en el Monte Sainte-Marie cuando arrancó, ese momento de parálisis colectiva en el que los mejores corredores del mundo se miraron entre sí sin saber quién debía responder primero. Ese segundo vale más que cualquier análisis de vatios o de datos de potencia. Ese segundo es la confirmación de que Pogačar ya ha ganado la guerra mental antes incluso de ganar la carrera física. Victorias en la Strade Bianche. El ciclismo moderno no tiene un precedente comparable en esta carrera específica. Cancellara fue el rey de las clásicas del norte durante años, pero la Strade Bianche es una bestia diferente, una carrera que mezcla el sufrimiento de la grava con la exigencia del terreno toscano y la imprevisibilidad de una prueba que puede romperse en cualquier momento. Y Pogačar la ha ganado veces. Veces ha llegado primero a la Piazza del Campo. Veces el resto del pelotón ha visto su espalda durante los kilómetros finales. Esto es lo que te lleva a casa de la Strade Bianche 2026. Un ganador intocable que sigue escribiendo su leyenda sobre la grava toscana. Un Del Toro que demostró que el talento sin inteligencia táctica no sirve de nada y que la inteligencia táctica sin talento tampoco. Pero que cuando los dos se juntan en un corredor de 21 años, el resultado es un podio en una de las clásicas más duras del mundo. Y un resultado general que confirma que el ciclismo de clásicas en este momento tiene un rey, y que ese rey se llama Tadej Pogačar. La temporada acaba de empezar, los monumentos del norte están en el horizonte. La pregunta de si alguien podrá plantarle cara a Pogačar en las próximas semanas no tiene respuesta todavía, pero la Strade Bianche nos ha dado pistas suficientes para sospechar que la respuesta cuando llegue no va a ser la que muchos rivales querrían escuchar.
Déjame saber en los comentarios qué piensas. ¿Crees que alguien en el pelotón tiene lo que hace falta para derrotar a Pogačar antes de que acabe la temporada? Porque yo tengo mi opinión y tú ya sabes dónde encontrarme.